Y regresamos hasta Teruel porque nuestra compañera Carol asiste ahora a unas jornadas gastronómicas donde el protagonista es el ternasco. Y te tengo que decir, Carol, que te lo montas muy bien. Hombre, que si me lo monto bien. Tu compañera, ¿cómo vas de hambre? Porque ya toca, ¿eh? Ya estamos casi la merienda cena a estas horas de la tarde. Pues con un poquito de ¿Te hambre, apetece pero un poquito de ternasco? envidia me das siempre. Hombre, seguro. Bueno, te tengo que decir que en Aragón se está celebrando el concurso de Ternasco de Aragón. Más de 100 establecimientos están participando en estas jornadas en las que podemos degustar bocadillos, tapas, platos y nosotros hoy, además de todo eso, les vamos a mostrar nuevos cortes del Ternasco de Aragón. Estamos muy acostumbrados a comernos la paletilla, a comer la pierna, a comer diferentes partes del ternasco, como por ejemplo, Javier, ¿qué más? Bueno, lo más habitual son las costillitas a la brasa Las costillitas y la paletilla asada. y la paletilla asada. Bueno, pues nosotros, eso está muy bueno, todo eso está muy bien, pero les vamos a dar nuevas alternativas, como por ejemplo, Javi, el cuello. Eso es, con el cuello el Ternasco de Aragón ha desarrollado dos piezas nuevas, una sería los collares y otra sería el carrillón. Hoy vamos a enseñaros a fabricar un filete de carrillón. Venga, perfecto. Aquí tenemos ese carrillón y así es como nos queda una vez deshuesado. Eso es, el cuello lo deshuesaríamos, le quitaríamos el hueso central y nos quedaría un filete así, ¿vale? En este caso yo ya lo he separado, ¿vale? Para quitarle el tendón central y lo que haríamos con cada uno de estos dos lomos que nos sale, simplemente lo vamos a rebajar en grosor. O sea, lo vamos a partir por la mitad. Eso es, lo vamos a abrir en libro, como se suele decir tradicionalmente, para rebajarlo en grosor y que nos quede menos grueso. Muy bien. Y de esta manera lo que conseguimos es un filete. Ahora, como la carne del cuello es un poco más tirante al diente, lo que vamos a hacer es darle unos cortes en oblicuo, ¿vale? Primero así y luego al bies. Y ya lo tendríamos. Y lo que tenemos es un filete de carrillón para hacer a la plancha. Oye, luego lo pasamos a la plancha blanca y nos queda este filete que yo creo que tiene que estar bueno, Javi. ¿Lo probamos? Claro. Venga, pues vamos a probarlo nosotros. Nos quedamos, a merendar este Ternasco de Aragón. Por cierto, Antonio, date una vueltecita y saludamos a todos los asistentes que han venido a este taller gastronómico que hoy se están poniendo las botas. Bueno, Carol, pues buena compañía y buena cena. Que lo disfrutéis con buen producto.